Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Les invito a abrir sus Biblias para comenzar la lectura completa de la carta a los Efesios. Comenzamos desde el capítulo número 1, verso 1. La introducción de los primeros dos versículos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Me llama mucho la atención que Pablo los llame de esta manera, porque si algo tenía Éfeso, era mucha idolatría. Y a pesar de la idolatría a Diana o Artemisa, que era la diosa de los efesios, Pablo tiene especial atención en los hermanos, describiéndolos como santos y fieles, a pesar de toda la idolatría que había allí en esa población. Verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo en Cristo. El nombre del Señor Jesús va a ser repetitivo en el discurso de Pablo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, el Padre, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado es Cristo, en quien tenemos, en Cristo, redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo esas riquezas sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cuáles son las riquezas de la gracia de Dios? En Cristo, sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, verso 9, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, lo que le place al Señor, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, Cristo, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí hay una palabra muy interesante. Bueno, hay varias, pero creo que una de las que más va a llamar la atención y seguramente vamos a querer entender con mayor amplitud es el tema de la predestinación. Fíjate lo que dice el versículo. En Él, verso 11, estamos en el verso 11. En Él, en Cristo, Él es Cristo. El contexto nos dice que Él es Cristo. Asimismo, tuvimos herencia en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Para poder entender la expresión de predestinación, tenemos que saber cuál es el designio de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el designio de la voluntad de Dios? Que todos sean salvos. Entonces, la predestinación, y eso lo vamos a explicar en el análisis del primer capítulo, la predestinación no es como nos las han hecho, nos las han presentado o nos las han hecho entender. Que unos fueron seleccionados para perderse y otros para salvarse. Según el contexto y todo lo que hemos venido estudiando, todos los seres humanos son candidatos para el reino de los cielos. Y el Señor Jesús vino a pagar el precio del pecado de la humanidad entera. Y el designio de la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Ahí está Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es predestinación para salvación. ¿A quién? A todo el mundo. Me estoy adelantando, pero creo que eso nos va a llamar mucho la atención. Versículo número 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo,
fuisteis sellados. Y aquí viene otra palabra interesante. Sellados, nos habla de sellamiento, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a subrayar esto porque nos va a interesar mucho el análisis. Entonces fuimos sellados, fuisteis, los hermanos de Éfeso, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe, de los hermanos de Éfeso, en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, que la voluntad de Dios es que le conozcamos a Él a través de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Él, el Padre llamó a la humanidad a través de Cristo. Y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos, que según el mismo capítulo nos dice que las riquezas de la gloria del Señor son cuáles. Ahí lo habíamos leído. Lo habíamos leído en el versículo número 8, 7 y 8. Según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con vosotros en toda sabiduría y inteligencia. O sea que las riquezas de la gloria y de la gracia del Señor no son materiales. Evidentemente el cielo está lleno de cosas esplendorosas, pero no es lo principal, sino la inteligencia y la sabiduría, que si tú has leído el libro de Proverbios te darás cuenta que la sabiduría es el temor del Señor, el temor al Señor, o sea, el respeto a Dios, y la inteligencia apartarse del mal. Bueno, nos quedamos en el versículo número 18. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, en el cielo, en el santuario celestial, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y por supuesto aquí está claramente explicado o se entiende que Cristo tiene divinidad. Cristo es Dios. Terminamos el capítulo número 1. De inmediato vamos con el capítulo número 2. Recuerden que los primeros 3 capítulos hay hay un contenido doctrinal. Los primeros 3 capítulos, después viene la parte práctica. Vamos con el capítulo número 2. Y Él os dio vida a vosotros, Él, Dios, el Padre y el Hijo. A la final, el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina, aunque Cristo asumió la naturaleza humana, pero no perdió la divina. Entonces, Él, el Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, fíjate
la riqueza, sabiduría, inteligencia, ¿sí? Y ahora nos dice, Dios es rico en misericordia, es misericordioso, en parte de sus atributos, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y creo que eso se explicó bien en la carta a los Gálatas. La gracia por la cual somos salvos por la fe en Cristo, que nos lleva a obrar por fe y a ser obedientes y viviendo de acuerdo a la ley de Cristo, que la misma carta a los Gálatas la presenta. Y juntamente con él, Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que nosotros podemos acercarnos al Padre y, fíjate, nos hizo sentar en los lugares celestiales. O sea, que fuimos predestinados para la salvación y que a través de Cristo tenemos el derecho, en el momento en que el Señor lo permita, estar en la patria celestial, evidentemente cuando Cristo venga. Pero eso lo vamos a explicar en el capítulo 2. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Creo que esto es un versículo que lo hemos escuchado en muchas oportunidades. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Fíjate la importancia de las obras aquí, ¿no? Salvos por gracia, pero mira, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos. Estamos en el capítulo número 2, versículo número 11. Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ya que tengo aquí un problemita aquí con una imagen. Yo creo que ya. Listo, yo creo que ya salió. Se quitó la imagen. Bueno, entonces repito el versículo número 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, la circuncisión del prepucio. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, estaban circuncidados, pero apartados totalmente de la esencia de la voluntad de Dios y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De que ambos pueblos hizo uno, gentiles y judíos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, interesante esta palabra, abolir, ¿aboliendo qué? ¿Aboliendo qué? Aboliendo en su carne las enemistades. Y este versículo hay que subrayarlo. El versículo 15, que no deja de ser controversial, pero es importante que lo analicemos en detalle. Porque fuera del contexto se puede entender de mil maneras. Pero hay una sola esencia en todo el texto bíblico. Entonces tenemos la palabra abolir, tenemos la palabra enemistad, abolir la enemistad. Tenemos la palabra o la expresión, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Importante analizar este versículo 15 en todo detalle, ¿sí? Expresión por expresión, no solamente una sola, sino todo. Y dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nuevamente se repite la palabra enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, por medio de Jesús, los unió, y los otros también, y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuántas veces se está señalando a Cristo en estos primeros 2 capítulos? Mira, ya van bastantes veces. En quien el edificio en Cristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí termina el capítulo 2, de inmediato vamos con el capítulo 3. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, porque esto es una carta carcelaria, fue escrita mientras Pablo estaba privado de libertad. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos, interesante este versículo 6, los gentiles, no judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas. Nuevamente la palabra que hace alusión a abundancia, ¿sí? Que si se lee fuera del contexto hace entender como que son cosas materiales, pero no. Aquí está hablando de lo espiritual, las inescrutables riquezas de Cristo y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso, aquel es el Señor, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí se termina la primera sección de la carta a los Gálatas, la parte doctrinal, y en esta lectura superficial podemos entender que el centro del mensaje es Jesús, que tenemos acceso al Padre a través de Jesús, que el Señor cumplió su palabra y que nos ha dejado el Espíritu Santo. Eso lo vimos en el capítulo número 1. Sí, fuimos sellados con el Espíritu Santo. También pudimos entender que todos tenemos los mismos privilegios.
sea, que aquí no hay ni judío, ni griego, ni libre, ni esclavo. O sea, todos tenemos las mismas oportunidades. Todos somos salvos por gracia, somos predestinados para salvación. Todos, todos. Esto es para todos. ¿Sí? O sea, este mensaje, aunque se escribe a los hermanos de Éfeso, es un mensaje que se aplica a todas las generaciones. Por eso es que la iglesia de Éfeso también se menciona en el Apocalipsis, porque tiene una alusión escatológica. Y en Éfeso estaba la particularidad, pues, que era la entrada prácticamente al continente asiático, en esa región de Asia, ¿no? Esa región donde estaban las conocidas 7 iglesias del Apocalipsis. Y era un puerto, ahí había mucho comercio, había mucha entrada, había mucho dinero también de por medio. Entonces, si bien las personas ponían su vista en las cosas materiales, Pablo nos hace entender que la mayor riqueza es la espiritual, la sabiduría, la inteligencia, ¿sí? O sea, el dejar que el Señor obre a través de su Espíritu Santo en nosotros, conocer las riquezas, conocer al Señor, reconciliarnos con el Señor. ¿Sí? Habla de paz, de comunión, habla de abolir enemistad. Y habla de una ley, evidentemente allí habla de una ley. Entonces, fíjate que se utiliza la palabra ley, mandamiento, ordenanzas. Hay que ver a qué se está refiriendo Pablo con exactitud. Pues si tú piensas que son los 10 mandamientos, entonces echaríamos por tierra todo lo que hemos venido estudiando desde el principio, pero vamos a analizar todos esos detalles en esta sección doctrinal. Vamos ahora a la parte práctica. Vamos ahora a los capítulos 4, 5 y 6. Vamos a ver cuál es la parte ya de llevarlo a la acción, este contenido doctrinal. Así que abrimos nuestras Biblias en el capítulo número 4 de Éfeso y dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor. Bueno, Pablo nuevamente ratifica que está preso. Esto es una epístola carcelaria como Filipenses, Colosenses y bueno, hay otra más, creo que Filemón. Entonces, una carta, Pablo está privado de libertad, pero está preocupado por la hermandad. Y habla como un hombre libre. O sea, está preso, pero es un hombre libre en Cristo. Mira, yo veo esta carta, por lo menos el primer capítulo, es una expresión poética. O sea, Pablo se deleita hablando del Señor Jesús y lo que hace por nosotros y las bendiciones que derrama sobre nosotros. Entonces, versículo 1 del capítulo 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, una misma manera de bautizar. Porque este versículo también fuera del contexto, mire hermano, lo han agarrado, que ya se darán cuenta cuando lleguemos allí. Un Señor, versículo 6, y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Todos es todos. Salvación es para todos. Y las exigencias de Dios también es para todos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Del tema de los dones espirituales, tuvimos la oportunidad de estudiarlos en el capítulo 12 de Romanos y en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Entonces, si ustedes no han visto la explicación de los dones espirituales, esta sería la tercera vez que vamos a mencionar, y en este caso vamos a hacer más énfasis en los ministerios. Pero Pablo dice que el Señor concedió dones. Versículo 9, y esto de que subió, ¿qué es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Otro versículo para subrayar. Porque este versículo a veces se toma para decir unas cosas
que no tienen fundamento. Mira, hay gente que dice que Cristo cuando murió, eso es lo que dicen, hay gente que lo dice, hay predicadores que lo están predicando, hay hermanos que lo están repitiendo, que cuando Cristo murió bajó al infierno. Y lo dicen así. Y le predicó a las personas que se estaban quemando allí y eso fue lo que se llevó para el cielo cuando resucitó. ¿Y cuál es el versículo que toman? Este y por ahí otro más. Mire lo que dice acá. ¿Qué es? Y eso de que subió, porque dice que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuándo? Cuando ascendió a los cielos, pues impartió sus dones a través del Espíritu Santo, incluyendo el don de lenguas en Hechos 2. Y eso de que subió, ¿qué sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Dice de la tierra. ¿Cuáles son las partes más bajas de la tierra? Pues los lugares más peligrosos, los lugares más entregados a la lascivia, al pecado y a la maldad. Eso lo vamos a analizar cuando lleguemos al capítulo 4. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ya sabemos que por lo menos hay 3 cielos, porque Pablo menciona el tercer cielo. Y él mismo constituyó, después de su ascensión, después de su muerte, resurrección y ascensión, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este es otro verso, en estos días estaba escuchando un predicador X por allí, que tomó este versículo para presentar algo que yo, primera vez que escucho en mi vida, se los voy a comentar cuando lleguemos allí. Yo siempre lo había entendido de una manera muy sencilla, pero hay gente que, bueno, hace sus explicaciones y hay que escucharlos para ver qué es lo que dice. Me gusta escuchar comentarios también. Y se los voy a comentar para que ustedes decidan cuál de las dos posiciones consideran ustedes que es la más acertada. Pero en definitiva, aquí dice que Dios constituyó Él mismo a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué versículo más llamativo, hermoso e impresionante, ¿no? Versículo 16. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas ustedes, los hermanos de Éfeso, no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, el que robaba, ya no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes.
No contristéis al Espíritu. Otro versículo para subrayar porque lo vamos a discutir y lo vamos a unir al capítulo número 1, porque dice aquí que el Espíritu de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Así que no contristéis al Espíritu. El Espíritu se entristece con nuestras actitudes, ¿no? Con C, actitudes erradas. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Terminamos el capítulo número 4. Vamos de inmediato al capítulo número 5. Y dice así, capítulo número 5. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, ¿sí?, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu, fíjate que aquí nuevamente Pablo menciona el fruto en singular. Es un fruto que tiene varios elementos, lo estudiábamos en la carta anterior, en Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora vemos aquí en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Una manera diferente de decir lo mismo. O sea, el fruto a la final tiene varios elementos y aquí Pablo menciona la bondad, la justicia y la verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Otro versículo para subrayar. Este versículo, bueno, no voy a hacer mención a él todavía, pero yo me imagino que ustedes saben por dónde va el uso de este versículo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, haciendo referencia a los testimonios de los salmistas, hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Este es otro versículo más que le vamos a dedicar un tiempo. Ya nosotros hemos hablado del rol de las mujeres en el pueblo de Dios, hemos hablado también de los temas matrimoniales, ¿ok? Entonces, a veces este versículo descontextualizado también se utiliza
erróneamente. Vamos a ver qué es lo que quiso decir Pablo aquí. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Se supone que estos maridos deberían ser también cristianos, ¿no? Creyentes, ¿sí? O sea, si la esposa está sujeta al marido, así como la iglesia debe estar sujeta a Cristo, se supone que el marido debería tener un comportamiento cristiano que, que dé buen testimonio, ¿no? Digo yo. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. O sea que el esposo debe ser un hombre correcto, recto, ¿sí? En proceso constante de santificación para que pueda exigir algo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. O sea, valorarlas. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, de su carne, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es una cita de Génesis, que eso lo vimos cuando estudiamos Génesis capítulo 2, cuando Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Versículo 32, grande es este misterio. ¿Cuál? El que son dos personas separadas, pero son una sola carne. Este es un misterio. Mas yo digo esto con respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Termina el capítulo 5 y seguimos con el capítulo 6. Ahora entramos a los hijos. Vimos ahí la referencia al respeto matrimonial. Vamos ahora al respeto paternal. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Se supone que los padres son creyentes, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí Pablo está citando el quinto mandamiento. Si tuviera abolido, no lo hubiese citado. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. La palabra disciplina deriva de discípulo o viceversa, ¿no? La palabra discípulo deriva de disciplina, de orientación, de capacitación, de guiar y amonestación del Señor. Ahora viene la parte laboral. Siervos, obedeced a vuestros amos. Amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, interesante este versículo 6, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, los empleadores, haced con ellos lo mismo, con los siervos. El siervo respeta a su amo y el amo debe respetar al siervo. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas, todos somos iguales a la vista de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios porque estamos en guerra espiritual, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda es toda, ¿no? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno,
y tomar el yelmo de la salvación. El yelmo es como el casco que se coloca en la cabeza. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, preocuparse por nuestros hermanos constantemente. Y por mí, a fin, dice Pablo, ¿no? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, porque estaba preso, que con denuedo hable de él, de Cristo, como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. O sea que el que llevó la carta fue Tíquico, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. O sea, un amor firme, un amor único, un amor que no tambalea y que no se altera, que no cambia, que es el mismo amor que recibimos de Dios. Ese amor también damos. Lo que hemos recibido, damos. Y termina Pablo con la palabra amén, que significa así sea. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. De esta manera terminamos toda la carta a los Efesios, dividida en dos partes, la parte doctrinal y la parte práctica, que tiene que ver en la relación con nuestros hermanos y con cualquier persona, matrimonio, hijos, relaciones laborales, pero saber que tenemos una lucha constante y tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios y que tenemos que dejar ciertas cosas, ¿sí? Que el Espíritu nos vaya limpiando de todas esas inmundicias y dar un buen testimonio a todos los que están a nuestro alrededor, porque el Señor es el que transforma nuestra vida a través de su Espíritu y nos ha constituido para que podamos reflejar su carácter en cualquier lugar donde nos encontremos. Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras.